Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien. El tema que quiero compartir con ustedes se encuentra en Mateo capítulo 10 versículo 28 y dice así: No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de temores y que este puede ser tanto negativo como positivo. En primer lugar, hablaremos del temor negativo. Este tipo de temor es el que produce que nos olvidemos de la presencia de Dios, que nos olvidemos de sus promesas y que nos alejemos de Él. La palabra nos muestra cómo este temor llevó a los israelitas a perder la promesa de la tierra prometida. Después de haber visto y gozado del poder de Dios en el monte de Sinaí, después de haber visto las plagas, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber sido guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, y de haber estado siendo alimentados y sustentados por el Señor en el desierto. Ellos, después de haber escuchado el reporte negativo de los 12 espías que Moisés envió a recorrer la tierra, se llenaron de temor y miedo, y murmuraron y se quejaron en contra de Dios. Este temor los hizo rebelarse en contra de Dios, ya que juzgaron que era mejor volver a Egipto y seguir siendo esclavos a caer en manos de los hombres que habitaban aquella tierra. El temor a aquellos hombres y no a Dios los llevó a morir en el desierto, y también los espías que dieron aquel informe negativo y hablaron mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Esta historia la podemos encontrar en la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 14, del versículo 1 al 38. El Señor nos libre de este tipo incorrecto de temor, como dice Mateo 10:28. El otro temor es el temor saludable, reverente y correcto de Dios. Este temor que refleja Josué y Caleb, un temor apropiado. Ese temor que respeta profundamente a Dios y a sus promesas. Por ello, tener el tipo correcto de temor en ese momento, por estas dos personas, ellos alcanzaron la promesa de recibir la tierra prometida. También lo podemos encontrar esta historia en el mismo capítulo 14, en el versículo 38. Este tipo correcto de temor produce humildad. En Isaías 66:2, Dios nos muestra que tengamos este tipo de actitud. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete completamente a Él, sin importar el costo. Este creyente se asombra y tiembla ante un temor apropiado de Dios. Salmos 38:8. También vemos esta actitud en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, en donde Noé muestra un respetuoso temor a Dios al recibir las instrucciones para construir el arca. Este tipo correcto de temor también nos enseña la obediencia. El temor correcto de Dios desarrolla un intenso deseo de obedecerlo por sobre todas las cosas, y nos hace darnos cuenta que algún día tendremos que rendir cuentas delante de su presencia. Por tanto, hermanos, el correcto temor es más que un simple respeto, es mucho más profundo, ya que está consciente que habrá un día de juicio delante de nuestro Señor. También este tipo correcto de temor desarrolla valentía espiritual. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Este tipo de valentía espiritual la podemos encontrar en Salmos capítulo 27, del versículo 1 al 3, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 29,
y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 7. También nos ayuda este tipo de temor correcto hacia nuestro Dios a evitar el pecado. Esta cualidad que acompaña el temor correcto de Dios es un constante rechazo al pecado y a seguir el camino de la justicia de Dios, como nos enseña el libro de Proverbios, el capítulo 8, versículo 13, Proverbios capítulo 16, versículo 6 y 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. También el tipo correcto de temor a Dios promueve el amor de Dios. El apóstol Juan nos enseña en su carta número 1, en el capítulo 4 del versículo 16 al 19, que debemos evitar caer presa del miedo, cobarde y paralizante, que en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor de Dios que le tenemos a Él y en el amor de Dios que tenemos hacia los hermanos. Aquí podemos ver que el temor y el amor de Dios ahuyentan el tipo equivocado de temor que vimos en el principio. Para terminar, hermanos, traté de reducir lo menos posible este estudio porque es muy extenso, es muy largo y por temas de tiempo y de que se pueda cargar en el WhatsApp es muy limitante. Entonces lo reduje lo más posible y espero que sea de bendición para ustedes. Para terminar, quisiera compartir con ustedes en el libro de Eclesiastés 12, del capítulo 12, del versículo 13 al 14. Y la palabra del Señor dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sean ustedes, queridos hermanos y amada iglesia, muy bendecidos en este día y que la sabiduría y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.